espacios, en los tiempos, en los agrupamientos. Ahora trabajo de forma individual, que a los niños les encanta, ahora trabajo por pareja, ahora en pequeño grupo, ahora en gran grupo. También hago algunas actividades del interés de los alumnos en un tiempo determinado, respeto su opinión, hago partícipe al alumno de alta capacidad. Todo eso le viene bien a todos los niños del aula, pero especialmente a los niños de alta capacidad. O sea que os invitamos a los docentes que haya en la sala a que utilicen una metodología que no es novedosa, porque todo esto está publicado desde hace muchísimos años y que la propia normativa de la Administración nos invita a utilizarla, a hacer las clases más dinámicas, más atractivas, más divertidas para el alumnado de alta capacidad. Bien, poco más puedo aportar un poco de lo que ya se ha comentado, ya que ya han explicado muy bien cómo se puede trabajar con este tipo de alumnado, pero sí me gustaría aportar algo que me reclaman mucho los niños cuando vienen a consulta, las familias también, y es a veces en el propio sistema, tal y como está diseñado, terminan un poco los niños teniendo que ver repetitivamente lo mismo una y otra vez, curso tras curso. Niños que llegan a primero de la ESO y me dicen que están dando, precisamente ayer me lo comentaba una chica que está en primero y me decía que estaba dando en lengua los pronombres, cuestiones que ha dado desde tercero de educación primaria. Entonces, toda esa tarea repetitiva, monótona, que se repite y que solo se amplía quizá un poquito al curso siguiente, hace que los niños, los chicos y las chicas tengan la sensación de vivir un poco en el día de la marmota, en que todo se repite en bucle una y otra vez. Interesante intentar sustituir esa tarea que les puede ser tan repetitiva y tan monótona por otra más estimulante, más interesante, más atractiva, más profunda y compleja para la capacidad que este alumnado tiene. Sustituir que no añadir, ¿vale? Esto es algo que siempre suelo recalcar porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado que se le da o se le aporta al alumno más cantidad de trabajo, con lo cual el alumno termina por pensar que esto de las altas capacidades es algo bastante negativo, teniendo en cuenta que me dan más. Entonces siempre tenemos que ir con la premisa de sustituir una tarea por otra. En el momento en el que vemos que el alumno o la alumna controla un determinado procedimiento, por ejemplo en el tema del razonamiento matemático, si controla, por ejemplo, cómo hacer una multiplicación, una división, no es necesario ponerle 18 divisiones porque a la de 6, 7 va a desconectar, va a empezar a fallar, se va a frustrar porque falla y se supone que sabe hacerlo. Entonces, importante, sobre todo en la etapa de la primaria lo vemos mucho, la necesidad un poco de ir controlando esa tarea repetitiva y es algo que, como comentaba Susana y un poco las compañeras, es cuestión de que el profesor vaya observando, vaya preguntando y introducir ese sentido común. Si veo que el niño lo controla, ¿para qué le voy a volver a poner lo mismo? ¿Vale? Era un poquito lo que quería apuntar. De crear algo nuevo, pero con conexiones fuertes de ese conocimiento y además eso desde el punto de vista de la neurociencia, pues ese conocimiento que se queda luego en nuestra memoria a largo plazo y que no es muy factible, ¿no? Pues volver a volcarlo pues en cualquier situación. Entonces yo viendo eso, ¿no? Esas conexiones entre lo que vosotros decís que se podría hacer en clase, que sería aunar ese conocimiento, me pregunto si ellos son críticos a la hora de crítico en el sentido de esto lo sé, pero yo sé que esto está relacionado con aquello, que no lo he relacionado con aquello. ¿Qué sucede? ¿Qué dicen ellos cuando ya tienen esa capacidad de autocrítica, porque son muy críticos, con ese sistema educativo? ¿Cómo se les forma dentro del aula?
¿Qué visión tiene? A ver, es cierto, no se oye, ¿no? ¿Ahora sí? No. ¿Ahora sí? No, ahora sí. Más cerquita también, para que me detecte. Bueno, pues sí es cierto que vemos que los niños de alta capacidad son muy críticos con todo en general y especialmente con el sistema educativo. Ellos cambiarían muchas cosas del sistema educativo. Les gustaría que las actividades fueran más difíciles. Siempre dicen, es que es muy fácil, es que me aburre, lo que decía Gloria. Esto ya lo he dado, llevo 3 años dando lo mismo. Entonces ellos necesitan actividades de mayor grado de dificultad. Yo siempre digo que sería necesario tener al menos 3 cajones dentro del aula. Uno con actividades para la mayoría de los alumnos que tienen un nivel intelectual medio, que suele ser un 50%. Otro con actividades de refuerzo y de apoyo para el niño que tiene alguna dificultad de aprendizaje o alguna discapacidad. Y otro, por supuesto, de mayor grado de dificultad para los niños de alta capacidad. Ese sería el único modo de atender a la diversidad. Esa sería la auténtica equidad. Darle a cada niño lo que necesita, no darle a todos los niños lo mismo. De ese modo no atendemos a la diversidad. Pues sí, los niños se quejan y quieren que las actividades sean más divertidas. También dicen que sean las actividades más divertidas. Entonces, bueno, incluso dentro de las medidas de atención a la diversidad general, nosotros podemos hacer que las actividades sean más divertidas, sin ni siquiera llegar a hacer adaptaciones curriculares de alta capacidad individualizada. Con esa metodología de enseñanza que hemos comentado antes, podemos hacer que el niño vaya a gusto al colegio, porque es cierto que hay muchos alumnos de alta capacidad que no quieren asistir al centro educativo. Es más, preferirían que le dieran clase en su propia casa, a través de su familia o a través de investigación propia. Eso significa que algo está fallando. Me gustaría también apuntar que el trabajo que se tiene que hacer en el aula tiene que ser un trabajo basado en la realidad. Es decir, que el niño le vea un fruto, que lo pueda poner en marcha donde sea. Tiene que ser un aprendizaje por servicio, es decir, que lo que yo haga se vea repercutido en algo, ya sea en un proyecto, ya sea en una excursión, ya sea en un teatro, por ejemplo. Es decir, que se vea, o por ejemplo que vayamos a las charcas del pueblo y ayudemos para el ecosistema de ese lugar, ¿no? Entonces sí tiene que ver, porque muchas veces se queda en lo teórico. O sea, los niños aprenden mucha teoría, lo que decimos, los contenidos son repetitivos porque se basan en esa teoría. Si yo trabajo el adjetivo cada año desde un punto de vista distinto, el niño no lo asocia al adjetivo, lo asocia a un aprendizaje distinto. Entonces tenemos que buscarnos una estrategia, una metodología en la que el niño pueda trabajar. Lo mismo porque primaria, incluso secundaria, no deja de ser cíclica, yo lo digo muchas veces. Lo que estamos viendo en primero, lo vemos en segundo, lo vemos en tercero, lo vemos en cuarto, pero tenemos que hacer ver que eso no es igual, que es distinto. Y eso se hace como cuando un aprendizaje se convierte en distintos aprendizajes, con un grado de dificultad cada vez mayor y adaptado a ese niño y a esa evolución que tiene, porque no es lo mismo un niño de alta capacidad y el ritmo de otro niño. Entonces, siempre hablando de la individualidad. Estoy muy de acuerdo con lo que estáis exponiendo de la importancia, sobre todo, como comentaba María José, de que haya un producto final del aprendizaje. Porque es verdad que este alumnado se va mucho al mundo teórico, a veces aparece miedo al fracaso. Cuando yo tengo que poner en marcha todo lo que está en mi cabeza, me puedo equivocar. En cambio, si solo está en mi cabeza, no me equivoco nunca. Entonces, ese miedo al fracaso les hace muchas veces no emprender, no hacer. Y es bueno que dentro del ámbito del aprendizaje se vean un poco obligados a tener que presentar algo, preparar algo, ya sea un proyecto, ya sea cualquier tipo de producto, de tal manera que obligamos un poco a que ahí tengan que bajar un poco a la realidad, a la tierra y equivocarse y aprender equivocándose, que a veces les cuesta a todos bastante.
Y con respecto a esta actitud crítica que tienen, sí que es cierto que vemos, como comentaba Susana, esta actitud crítica. Creo que ahí también las familias tienen que ayudar. Todos a veces vemos que las cosas a lo mejor no funcionan dentro del ámbito académico, pero justo ayer me comentaba un padre que su hija no puede con el tema de las matemáticas y que tenía una visión bastante negativa de cómo se enseñan y de la propia asignatura. El padre me decía que él, cada vez que la chica, ella una chica jovencita, tenía que hacer una ecuación, el padre empezaba la frase diciendo: ¡qué bonita ecuación! Él intentaba, a su manera, como él entendía, dar un aspecto positivo a lo que estaba haciendo su hija, siendo muy consciente de que a lo mejor era un tema un poco repetitivo o que la niña ya controlaba, pero intentaba meter algo de positividad en esa situación de aprendizaje. ¿Para qué? Pues para que la niña no tienda siempre a la negatividad y a un espíritu crítico, que tener un espíritu crítico siempre es bueno, pero a veces son excesivamente mordaces y a veces incluso muy negativos. Así que las familias ahí también tienen que aportar ese punto de contraste y de equilibrio y de equilibrar la fuerza, metiendo un poco de punto positivo, que a veces es complicado, pero hay que intentar hacerlo.